Y el video de hoy va a ser sobre cómo se volvió frustrante para mí durante estos últimos años tener conversaciones en Internet. ¿Acaso esto que era la tecnología que nos iba a traer la gran ágora de conversación y el lugar donde nos íbamos a juntar a aprender se volvió acaso algo que en realidad nos repele o que repele la conversación importante o interesante? Y en segundo lugar, ¿por qué creo que hay gente que mientras que más sabe y más debería estar habilitando la conversación, de hecho a veces con su actitud la reprime de alguna forma? Bueno, una de las principales fuentes para este video, aparte de la experiencia que estoy teniendo, como tienen también ustedes, con las redes sociales, donde intentan hablar de algo más o menos productivo y no muchas veces se logra el cometido, es también un post del amigo Valentín Muro que se llama ¿Cómo funciona cambiar de opinión? Es parte de su newsletter que también se puede consultar en forma de página de internet o pueden ver las entregas anteriores en su página, que le vamos a linkear acá. Entre esa lectura y otras cosas más, he ido observando otras cuestiones que vamos a pensar hoy. Creo que es sabido que como somos criaturas sociales, necesitamos intercambiar información para sobrevivir. De hecho, en aquel post de Valentín Muro se cita el trabajo de un científico que se llama Hugo Mercier, que es un psicólogo evolucionista, que habla sobre el hecho de que la inteligencia, por ejemplo, la capacidad del raciocinio y del lenguaje y de la representación de la mente de los demás, no evolucionó solamente para resolver problemas complejos o problemas abstractos, sino más bien para aprender a interpretar a los demás y para poder conversar con ellos y obtener de eso una ventaja evolutiva. Esto es, poder ser parte de un grupo que puede identificar una amenaza o que puede proveer de protección o de intercambio de ciertos bienes o trabajos para asegurarnos la supervivencia. Entonces, esto de ser sociales, de tratar de intercambiar información, de generar vínculos, es algo que está muy adentro de nuestra naturaleza humana y quizá también, más que cuando hablo de naturaleza, ¿no? Para no irme a una cuestión esencialista, digo que es lo que más nos sirvió, ¿no? Y que se vuelve tan importante para nosotros como comer y dormir. Y bueno, con el paso del tiempo hemos ido también avanzando en el intercambio de datos útiles para sobrevivir hasta la creación de toda una serie de simbologías, de instituciones, de ideas, de ideales, de valores compartidos. Y eso nos permite crear mundos, crear literatura, crear religiones, ¿sí? Relatos sobre esa manera y esa capacidad de interactuar. ¿Por qué empiezo con toda esta debacle sobre para qué podría llegar a servir el debate, la conversación? Bueno, para que nos recordemos la importancia que tiene, ¿no? Y qué cosas son las que se encienden cuando nosotros nos ponemos a hablar con alguien nuevo y qué pasa también cuando eso sucede en un ámbito diferente, que en este caso es el ámbito de las tecnologías digitales. Hablábamos de que quizás si esto de intercambiar información y de crear mundos compartidos para tratar de entender lo que los demás piensan es bueno para la supervivencia, entonces en la era de la comunicación total tendríamos que estar en una especie de panacea y de utopía, ¿no? En donde todo funciona bien y donde la razón triunfa por sobre todas las cosas, ¿no? También está esta idea un poco liberal, no sé si decir capitalista, que dice que hay una especie de mercado de las ideas y donde hay total libertad para que esas ideas circulen, solo las mejores sobreviven o las más útiles, ¿sí? Quizá podemos decir, adaptándonos a esta cosa darwinista, las más aptas. Y ahora vamos a discutir un poco por qué esa aptitud no necesariamente significa que esas ideas sean las mejores, ¿no? Las que sobreviven en ese mercado. Es importante entender el contexto. Antes, cuando vivíamos en tribus o en grupos más pequeños, conversábamos facilitados y moderados. Las conversaciones sucedían en grupos chicos, en donde había ciertas jerarquías de orden de poder, quizá algunas personas imponían la forma en la que se hacían las conversaciones, a veces de una manera reconocida y formal, por ejemplo, el anciano de la tribu o el más grande hablaba primero o cuestiones así, pero también puede ser por una cuestión de adaptación muy básica, ¿no? A la hora, por ejemplo, de tener una conversación en un lugar más pequeño, uno no puede gritar sobre el otro, no puede decir casi cualquier cosa, porque el costo de ofender a un tercero se hace mucho más grande, se hace mucho más patente, ¿sí? Si yo estoy en un
lugar muy pequeño, conversando cara a cara con un grupo de personas, hay ciertas reglas de civismo, de adaptación, de morigeración de mi tono, de no uso de insultos, de tratar al menos de escuchar o lo que fuere, que tengo que tratar de seguir. Si no, la consecuencia va a ser directa y fácil de aplicar. Me van a dar un correctivo, o me van a echar del grupo, o no me invitan más a ese asado. El contexto en el que estábamos, más pequeño, facilitaba un tipo de conversación diferente. También hay, en esos grupos más pequeños, un orden que es un poco facilitador, como digo, pero también es represor, ¿sí? El jefe de la familia, el profesor en el aula, el que tiene casi siempre más habilidad o valentía o descaro por opinar y así todo, empieza como a imponer el orden de la conversación. Y si se ponen de acuerdo a una mayoría, las opiniones de las minorías son fácilmente reprimidas, ¿sí? En esos grupos más pequeños, justamente porque el costo de disentir puede llegar a ser demasiado alto. Esta cuestión medio represiva del control de las conversaciones y del flujo de la información que suceden en espacios más pequeños, y también con el uso de tecnologías más controlables, por ejemplo la palabra escrita o el espacio que se habilita para hablar verbal oralmente, hacen que sucedan dos cosas: o se impone el bien hablar o el bien decir o las ideas por la fuerza, o también a veces por el prestigio, ¿no? Hay una forma de imponer un orden por el prestigio. Por ejemplo, si yo voy a un círculo de intelectuales a hablar o a un círculo de entendidos sobre un tema, y bueno, muy posiblemente las mecánicas que ellos ya manejan, los settings, los lugares y las formas que han establecido van a dar una pauta sobre cómo las cosas tendrían que ser, ¿no? Entonces, lo interesante que sucede con Internet es que empiezan a abrirse espacios más democráticos, y lo vamos a poner entre comillas porque no necesariamente eso tiene las connotaciones positivas del término democracia. Cualquiera puede opinar. Y eso no está mal. Hay una frase de Humberto Eco que dice que el problema con Internet es que ahora se le ha dado un megáfono al idiota del pueblo, ¿no? Entonces, como que puede opinar lo mismo que todos los demás, como si eso fuera malo. Y en realidad está muy bien que el idiota pueda opinar. El problema está en que se le da el mismo valor, ¿sí? Porque no sabemos jerarquizar la información o filtrarla de alguna manera a lo que dice un idiota que a lo que dice gente que estudia un tema, o que por lo menos se molesta en tratar de comprenderlo, de debatirlo, de discutirlo. Entonces con Internet aparece esta masa de más personas que quieren opinar, más espacios para hacerlo. Y hay también en esto que mencionar este ideal de la Internet abierta y que genera democracia. También está muy teñido por cierta idea de que la Internet de antes era mejor, ¿no? Muchos de los viejos de Internet nos ponemos por ahí a hablar diciendo no, pero la Internet de antes era mejor, nuestra Internet era otra cosa, la gente no se insultaba, la gente, justamente como era más pequeña y no accedía todo el mundo a la chusma, digamos, las conversaciones eran más interesantes. Bueno, esa es una idea bastante elitista y excluyente. La Internet de antes, por así decir, eran foros de universidades o de lugares ligados a universidades, que fueron las primeras instituciones después de las militares en conectarse a la Internet temprana. Entonces había toda una élite de hombres blancos, digamos, casi siempre del norte global, que establecían las normas del buen decir, lo que se podía hablar, lo que no se podía hablar, etc., ¿no? Entonces todos los que no tuvieron nunca voz seguían estando excluidos en esos espacios digitales. Inclusive a veces hasta por diseño, ¿eh? Como digo, los hablantes le dan forma al setting, al lugar en el que se comunican, ¿sí? Y también a las tecnologías con las que se comunican. Entonces, esa Internet que viene como a romper y a democratizar y a darle a los que no tienen voz una voz, en algunos aspectos sí se empezó a dar y habilitó la conversación, pero en otros también fue una reproducción de ciertos órdenes que se daban antes de Internet. Justamente hablando de foros y de la manera de hablar en Internet, hay que mencionar el elemento positivo de las conversaciones en Internet. Por ejemplo, ¿cuántos de quienes, en mi caso también, nos sentíamos un poco excluidos o un poco solos en un pueblo pequeño o lugares donde no teníamos por ahí personas que compartieran nuestras aficiones, encontramos en Internet una forma de comunicarnos con quienes eran los bichos raros de otros lugares, ¿no? Entonces vos te dabas cuenta que no estabas solo en el mundo si no encajabas en algo. Eso desde el punto de vista social, del desarrollo, quizá personal, pero también, ¿no?, ni hablar de las oportunidades educativas, las oportunidades de trabajo. Mi propio caso es un ejemplo de eso. De hecho, yo creo que
Yo no podría haber trabajado de lo que trabajé y haber aprendido lo que aprendí sin Internet. Yo soy un abandónico de la facultad, que no lo digo con orgullo, no soy un Bill Gates ni un... Creo que Bill Gates igual fue a la facultad, un Steve Jobs, ¿no? Que se jacta de eso, diciendo, el tipo es un genio porque dejó la facultad. No, ni a palos. De hecho, yo la dejé porque no pude, por problemas personales, digamos, terminarla. No pude adaptarme, no pude realmente jugar con esas reglas. Pero gracias a Internet pude estudiar mucho y pude ponerme realmente al hombro la tarea de hacer un oficio de todo esto y de trabajar con calidad. Pero estas cosas te las permite también Internet y son los eventos positivos. Te permite organizar una protesta, te permite movilizarte, te permite conseguir medios desde la atención hasta el dinero, pasando por toda una serie de cosas para lograr lo que necesitas, incluidas también causas sociales muy importantes. Hay esta interesante frase que se llama la ley de Godwin, que dice que mientras más se debate en un foro, mayor es la posibilidad de que alguien mencione a Hitler o acuse a otro de nazi. Esta ley se llama la ley de Godwin y es muy interesante. La creó Mike Godwin, un personaje al que tuve el gusto de conocer, que fue el primer abogado de la Electronic Frontier Foundation, que es una fundación para los derechos digitales de Estados Unidos. Entonces, esta idea de que todo se va a ir reduciendo a una discusión absurda y alguien va a acusar a otro de nazi y todo se va a ir al demonio en algún momento, es algo que ya se viene intuyendo como inevitable. Si yo pongo a un montón de personas, casi sin reglas de moderación, sin reglas de conversación, a discutir sobre cualquier cosa, y bueno, la probabilidad de que alguien se vaya al demonio insultando o acusando al otro de nazi, o en este caso malinterpretando el argumento de manera tal que el otro es un nazi, son cada vez más grandes. Y eso es lo que se empezó a dar también mucho en la red social que todos amamos odiar, que es Twitter. En Twitter se dieron estas cosas donde al principio también hay algunos románticos que tenemos una idea inicial de Twitter, que era justamente de la poca gente, volviendo a aquella idea elitista, ¿no?, que decíamos antes, en la que ahora, viste, Twitter es una cosa que es puteada todo el tiempo, el lugar en el que, es más, hasta se justifican los que insultan, agreden, diciendo, bueno, esto es Twitter, ¿qué esperabas? Como diciendo, para entrar a Twitter tenés que estar dispuesto a ser insultado. O sea, es la red social para que te traten mal, ¿no? Es el argumento medio de la pollerita corta, ¿no? Como de que es tu responsabilidad si a vos te tratan mal porque vos te lo tenés que haber previsto y hay algo que vos hiciste, en este caso querer hablar u opinar algo, que amerita la represión inmediata, ¿no? Por supuesto, ¿no?, en toda la discusión pública hay que tener esto. Pero esta idea de tener el cuero duro y de meterse a discutir, como habíamos dicho antes, tiene distintas acepciones. En la vida real, ¿sí?, uno se pone a riesgos más grandes. Pero en la vida digital también hay riesgos, sobre todo cuando el nivel de respuesta, el nivel de agresión, es tan grande que realmente apabulla, te deja loco, te afecta a la mente, ¿no?, al bienestar. Ni hablar de los casos del doxing, que es esta práctica de publicar información privada de alguien para invitar a otros a que la acosen de distintas maneras a esa persona. Esto ha sucedido con temas como el famoso Gamergate, con el tema de las mujeres acosadas en el mundo de los videojuegos, hasta el tema que se les ocurra y que todos los días hay uno, ¿no?, del estilo. Entonces, dicen, como decíamos antes, ¿no?, que los hablantes le dan forma al espacio y a la tecnología, ¿sí? Pero eso también funciona al revés. La tecnología puede darle forma a la manera en la que se conversa, ¿sí? Si es extremadamente fácil malinterpretar por diseño, lo más probable es que se generen controversias. Si vos solamente tenés para explicarte un formato muy corto, en este caso 140 caracteres, como era Twitter hasta hace un tiempo, no sé si lo van a cambiar ahora, no sé, estas boludeces de Elon Musk, a dónde van a ir a parar, pero el formato determina que vos tengas un medio de comunicación en el cual la malinterpretación esté a la orden del día. Hay también una cierta velocidad, una cierta vorágine de consumo y de producción de información que hace que no haya segunda lectura, que lo que es primero que se interpreta prenda como elemento en la mente, como idea, fuerza, que es la que va a hacer que se genere una conversación después. Y también está el tema de qué sucede cuando los incentivos en Internet están orientados a generar emociones. Y hay emociones muy fuertes, como las del disgusto, las de la bronca, las del odio de cierto tipo de grupos o del tribalismo,
que se estimulan a veces a propósito para que la gente reaccione. Entonces toda esta cosa del clickbait o poner que algo es increíble, sorprendente o directamente atacar a una persona generan una especie de curiosidad mórbida. Una cosa parecida a lo que pasa cuando uno ve un animal muerto en la ruta o ve un choque o ve personas pelearse en la calle. No podemos sacar los ojos de ahí. Algo en nuestro ser más atávico, más básico, más primitivo identifica eso como una posible agresión. Entonces para los pelos de punta y nos pone en guardia y nos prepara para ver qué sucede. Esto, como habrán de suponer, es terriblemente estresante y negativo. Y ahí viene toda esta idea de las consecuencias negativas de Internet y de las redes sociales, que es tema para otro video porque tiene un montón de peros en el medio y que no son tan directos como algunos nos quieren hacer creer. Pero en fin, la forma en la que funcionan ciertas redes sociales por su velocidad, por el tipo de contenidos que eligen promover, porque muchas veces cierto tipo de cosas que se consideran exitosas, muchas veces las que generan esas emociones terribles, son interpretadas por los algoritmos de recomendación como deseables. Entonces, a recomendar eso. Está dado todo el caldo de cultivo en el medio de comunicación para que la gente no se comunique adecuadamente. A esto voy a hacer una pequeña digresión para comentarles que existe un experimento que se hizo respecto de lo hizo Twitter, de hecho ese experimento con mucho éxito, pero que está basado en una investigación sobre qué pasaría si a la hora de vos escribir un insulto o una cosa que parece realmente negativa y que contiene palabras agresivas, salta una ventana que te dice lo que estás por decir contiene lenguaje abusivo o algo así y puede afectar el bienestar de otra persona. ¿Estás seguro que querés decirlo? Bueno, resulta que en un alto porcentaje, yo no me acuerdo cuánto era el número, pero era bastante alto, después de esa advertencia, la gente lo pensaba de nuevo y bajaba el tono. Entonces eso disminuía el grado de agresión. Entonces vos ahí tenés un elemento interesante, ¿no? Cómo el diseño de ciertas características de las redes, sin entrar en temas de censura. Fíjense que en esa advertencia no te dice no lo puedes decir, te dice, che, pensalo bien, baja un poco el tono si querés. Ahí hay un ejemplo claro de cómo vos podés incentivar de alguna manera para que las cosas sean un poco más civilizadas. Además de todo este tema, de cómo funciona esto de que nosotros le damos forma al medio y el medio a la vez le da forma a la conversación, está todo el tema de lo que es la cultura en la que vivimos. Hay toda una cultura de la performance en la que vivimos insertos. Casi siempre actuamos, yo pienso a veces que Twitter es como el patio de un colegio primario. Muchas veces los bullies existen más que por el placer que encuentran en hacerle el mal a otros, es por la satisfacción que les da que los demás se rían de su chiste o aplaudan la crueldad. Entonces hay una performance, las cosas se hacen para los demás, para que los demás las vean. Y en Internet también se ha creado todo este culto al ego, ¿no? Que va hacia las cosas más primitivas y a veces infantiles, que nos digan que somos lindos, que nos digan que somos crueles porque pensamos que eso es ser fuerte, que nos digan que somos inteligentes, ¿no? Y ahí vamos a entrar en el tema de la inteligencia. Pero es toda una cuestión performática, infantilizada, un refuerzo total del ego. Entonces, en esa situación, no solamente se incentiva el maltrato o una conversación no muy civilizada, sino también sucede otra cosa muy interesante, que es que se crea un incentivo para que quien opina no cambie de opinión. Si vos no estabas muy seguro sobre un tema, por ejemplo el partido político que vas a votar, o tu posición respecto de un tema controvertido, como por ejemplo el aborto o la eutanasia, ¿sí? Pensemos en los grandes temas filosóficos. Si vos no estabas muy seguro y se te dio por opinar de una cierta forma o alinearte de una manera, y hay un incentivo y ves un refuerzo en eso y un grupo de pertenencia te recibe y te identifica y te etiqueta y al mismo tiempo etiqueta al oponente, cambiar de opinión se hace muy difícil. Aunque venga alguien y te dé un muy buen argumento, muchas veces lo que está en juego es la supervivencia, pertenecer a un grupo, estar alineados hacia una línea. Entonces, eso hace toda esta cultura performática infantil de ser los tirapostas, los que tienen la vida perfecta, los que sacan la mejor foto, los que comen más rico, y todo lo que vemos en las redes sociales hace que sea muy difícil ser más humanos, más frágiles. Y la fragilidad, bien entendida como flexibilidad, como capacidad de adaptarse, se pierde. Y por eso tenemos estos problemas, ¿no? De no poder tener conversaciones civilizadas y también quizá tengamos otros problemas, ¿no? Que podemos tratar en otro video pensando en otras cosas también que investiga gente que se refiere, por ejemplo, a lo que sucede con la soledad en el mundo, ¿sí?
Resulta que hay un aumento de la soledad, de la gente que vive sola, de la gente que no se relaciona, de la gente que le cuesta cada vez más forjar amistades, especialmente después de la niñez y así por el estilo, ¿no? Una cosa que es terrible. Ahora, ¿de quién esperamos más? De los expertos. ¿Por qué yo espero más de los expertos? Porque se supone que un experto es consciente de lo que trabaja en su campo. Es consciente de las opiniones a favor y en contra de una hipótesis. Pero muchas veces, personas catalogadas como expertas en un tema suelen volverse bastante difíciles para hablar con ellas. Lo digo porque me ha pasado muchísimo en mi ámbito, me sigue sucediendo con colegas y quizá yo mismo haya caído alguna vez en ese pecado. ¿Y por qué será que sucede? Me imagino que porque hay un estatus que conservar, el experto o el profesor muchas veces, a quien se le reconoce ese conocimiento y esa expertise, se lo felicita, se lo premia, muchas veces se lo adora, ¿sí? En esta idea infantil también que tenemos de héroes y villanos. Se tiende a demonizar, como habíamos dicho antes, a los del grupo opuesto, pero también a deificar o a sacralizar a ciertos personajes o a ciertas opiniones, ¿sí? O a cierta forma de opinar también. Entonces el profesor, el experto, es un tipo más o menos sarcástico, que dice grandes verdades, ¿no? Que tiene un lenguaje muy florido casi siempre, que a veces se jacta de hablar difícil a propósito. Y bueno, justamente todos esos personajes que viven de su ego, ¿no? Como todos vivimos de nuestro ego, ¿no? Pero esa es la forma que tienen de expresarlo, así como nosotros expresamos de otra forma, o hacemos videos de YouTube, o multitud de podcasts, o todas las cosas que yo he hecho, lo hago también para mimar mi ego, por supuesto, ¿no? En parte. Y quizá esa trampa sea la que hace que muchas veces cuando se trata de tener conversaciones con expertos, los expertos o no contesten bien, o se burlen o se rían de quien no conoce, o contesten de muy mala gana, no compartan de una forma más compasiva, más abierta, más humana las cosas. ¿Y por qué digo humana? Porque una cualidad humana clave es la compasión, es la capacidad de ponerse en los pies del otro. Y si bien es cierto que gracias a las redes sociales muchas preguntas son más bien capciosas, tramposas o maneras de tratar de hacerlo caer al otro en una trampa, sucede que hay varias, ¿sí? No son la mayoría, como digo, la mayoría son aquellas, pero hay otras de una minoría importante que son de personas que realmente quieren entender, quieren comprender, quieren aprender algo. Es lo que me pasaba a mí cuando estaba en foros e intentaba aprender de temas y preguntaba cosas. Alguna gente no me daba bolilla, pero otra gente que sí me dio bola y me ayudó, realmente se convirtieron en maestros de la disciplina que yo después convertí en una profesión para mí. Sí, esto de la defensa de los derechos humanos en Internet. Cuando alguien elige abrir una puerta, entablar un diálogo, crear una relación de confianza y de intercambio de información, eso le puede cambiar la vida a esa persona. Y de hecho es un ejercicio importantísimo para poder avanzar en los temas. De hecho, el método científico se basa en una especie de coreografía establecida, formalizada de este intercambio de la tesis, de la antítesis y de la síntesis, de tratar de buscar cómo probar una hipótesis o cómo establecerla como una verdad temporal hasta que otro va y la refuta, hasta que se convierte luego en una ley. Es una forma de conversación que está normada, está tasada, hay unas reglas para esa conversación, ¿sí? En las cuales hablamos del tema y no de otra cosa, según las cuales el que afirma algo tiene que probarlo o dar las razones por las cuales piensa que es correcto, el otro tiene la oportunidad de responder y tiene que responder de buena fe, y el primero tiene que escuchar y tratar de resolver eso y transformarlo en una síntesis, quizá en una propuesta superadora, ¿no? Todo eso habilita la política, habilita la democracia, habilita la ciencia, habilita el crecimiento humano personal. Y eso es lo que muchas veces es decepcionante de ver cuando se ve a expertos a los cuales se los reconoce solamente por sus laureles técnicos, teóricos o académicos y no por su capacidad de compartir. En ese sentido es muy recomendable el trabajo y los escritos de Richard Feynman, que es un físico, si mal no recuerdo, muy importante, que ha hecho de la manera de enseñar toda un área en sí misma en la cual trabaja y expone, ¿no? Es muy importante su trabajo y la manera en la que lo ve. Esta idea también creo que es algo que se ha perdido mucho últimamente. Yo creo que deberíamos empezar a reconocer a los expertos o a las expertas, disculpen por el masculino genérico, es una costumbre que se me ha quedado.
deberíamos empezar a reconocerles por ser personajes que saben pero que también quieren compartir el conocimiento. Porque de nada sirve saber algo si no se quiere compartir. Y quererlo compartir no es solamente a regañadientes publicarlo, eso solamente funciona por ahí, quizá en círculos más formales, académicos o científicos. Pero hoy en día es cada vez más importante difundir la ciencia, difundir el conocimiento, difundir el pensar, el hacerse preguntas. Vivimos en una época de odios, tribalizaciones, reducciones, falacias e informaciones peligrosas como ser antivacunas, por ejemplo, que aconsejan que haya otras maneras de abrirse y de reconocer a las personas y de compartir el conocimiento. Entonces yo creo que un buen experto o un conocedor no es solamente quien conoce y tiene experiencia, sino también quien la puede compartir. Y sin la capacidad de compartirla, bueno, uno se vuelve quizá un experto a medias, en mi opinión. Se vuelve un personaje que no tiene mucho para dar para lo que es urgente, porque hoy en día en la sociedad, para estar inserto en una sociedad, es urgente compartir lo que sabemos que va a ser mejor la vida de todos. Tampoco tenemos el deber moral de cuidar a todo el mundo y de dar a todos, ¿no? Y de ser un samaritano que regala. No digo eso. Pero creo que debería empezar a valorarse más que el postureo y el sarcasmo. Debería empezar a valorarse más la capacidad que hay de compartir. De hecho, en aquel post que yo les decía, Cómo cambiar de opinión, de Valentín Muro, él cita una frase de Alain de Botton en la que, voy a decir de memoria, más o menos se dice que a la hora de atacar la opinión de alguien es como destruir su casa. Entonces hay que asegurarse que antes de destruir la casa de esa persona tenga un lugar donde dormir. ¿Esto qué significa? Un mínimo de empatía, un mínimo de conexión, que diga, mira, no se muere nadie, no es el fin del mundo si tu creencia y todos los valores íntimos, personales, en los que vos la basaste, están equivocados, ¿sí? Aquí hay un lugar, aquí hay una contención, y esa contención siempre es emocional, siempre es de pertenencia, porque acuérdense, seguimos siendo unos niños que están tratando de sobrevivir y de ser queridos y de ser reconocidos. Por eso creo que la clave es que quienes pueden hacerse conscientes de esos mecanismos que están acá en juego, tienen un deber moral con la humanidad. Hay derecho, como dije antes, a ser un poquito un imbécil, pero también hay una necesidad de tender una mano y de crear mejores conversaciones en Internet.